Hola de nuevo. En este momento vamos a ver el video correspondiente a la ley de Gay-Lussac, presión contra temperatura. La presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura, siempre y cuando el volumen y la masa de la muestra del gas permanezca constante. Esto es lo que dice la ley de Gay-Lussac. Aquí tenemos dos contenedores con una cierta cantidad de masa y de volumen que no varía, se mantiene constante. Cuando se aumenta la temperatura, ¿sí? Se duplica, como se ve aquí, la temperatura, porque aumenta la fuente de calor, la presión también va a aumentar. Mayor temperatura, mayor presión. Y aquí lo tenemos, lo podemos ver, presión 1 es menor que la presión 2. Temperatura 1 es menor que la temperatura 2. Y la fórmula es presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. Vamos a resolver dos ejercicios de este tipo. El primer ejercicio nos dice, un gas se encuentra a una presión de 790 milímetros de mercurio cuando la temperatura es de 25 grados Celsius. Calcula la presión que alcanzará si la temperatura aumenta hasta 40 grados Celsius. El volumen permanece constante. Es decir, se trata de calcular entonces la presión. Presión 2. Vamos a iniciar. Vamos a aprovechar bien los espacios. Anotaremos los datos primero. Bien. Tenemos nuestra presión 1, que es igual a 790 milímetros de mercurio. La temperatura inicial o temperatura 1, 25 grados Celsius. La presión 2, es lo que vamos a calcular. El volumen es constante. Bien, necesitamos convertir nuestra presión 1 de 790 milímetros de mercurio a atmósfera y la temperatura también a Kelvin. Entonces, para la presión tenemos que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Entonces, nosotros tenemos 790
usamos nuestro factor de conversión unitario, los 760 milímetros de mercurio en el denominador. Y arriba una atmósfera. Ese es nuestro factor de conversión construido con nuestra equivalencia. Ahora, los milímetros de mercurio se eliminan y nos va a quedar en atmósfera. Dividimos 790 entre 760 y eso nos da la presión de 1.039 atmósferas. Ya tenemos nuestro dato como debe ser. Ahora vamos con la temperatura. Ambas temperaturas. Nuestra temperatura 1 va a ser igual a 25 grados más 273 Kelvin. Es decir, nos da esto 298 Kelvin. Ya tenemos la temperatura 1. Ahora la temperatura 2 es igual a 40 grados Celsius más 273 Kelvin. Es decir, tenemos que es de 313 Kelvin. Ya tenemos nuestros datos listos. Ahora vamos a la fórmula. Sí, vamos a escribir nuestra fórmula. La fórmula es presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. Vamos a despejar la presión 2. La presión 2 porque es lo que necesitamos calcular. Despeje por este lado. Nos queda igual la presión 1, temperatura 1 y la temperatura 2 que está dividiendo a la presión 2, que es nuestra incógnita, la pasamos al otro lado multiplicando. Y ya tenemos nuestro despeje listo. Una vez que tenemos nuestro despeje, vamos a sustituir los valores. Y tenemos presión 2 es igual a temperatura a presión 1, que es 1.039 atmósferas por temperatura 2, que son 313 Kelvin,
sobre la temperatura 1, que es de 298 Kelvin. Unidades. Kelvin se elimina con Kelvin y nos queda nuestra presión 2 igual a 1.039 atmósferas. Y terminamos nuestro primer ejercicio. Y nuestro ejercicio consistió en aumentar la temperatura. Saben que aquí se me pasó a anotar el dato de la temperatura 2. Me lo salté. Es 40 grados, pero acá está anotado. Fue un pequeño error y para no borrar todo, vamos a decir que está por aquí. Aparte está en el texto. Sí, es nomás un detallito por ahí. Entonces, no lo voy a encimar ni lo voy a anotar aquí, sino nomás les hago ver ese error que faltó un dato. Pero bueno, ya está considerado de este lado. Bien, cuando aumentamos la temperatura, ¿sí? La presión pasó de nuestra presión 1 fue de 1.030. Saben que aquí es 0.91. 0 punto, ya decía yo que no puede ser la misma. Déjenme borrar ahí. Ahí. Vamos, qué bueno que lo estamos revisando. Aquí es de 0.91. Aumentó la temperatura, la temperatura, aumentó la presión. Ahora sí. Bien, ya terminamos nuestro primer ejercicio. Y vamos a continuar con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos dice una botella de 1 litro, hagan de cuenta una botella de las de refresco, una botella de agua, una botella, ¿no? De 1 litro. Se llena de aire, se cierra herméticamente. Es decir, esa cantidad de aire que está ahí dentro y que vamos a pensar que es el litro, no se escapa, no se puede salir, se va a mantener ahí constante. Cuando la temperatura del ambiente es de 30 grados Celsius. Luego, ¿qué pasa? Se calienta hasta 100 grados. 100 grados Celsius, temperatura de ebullición del agua. Y su presión alcanza 2 atmósferas. ¿Qué presión tenía al inicio? Es decir, vamos a calcular la presión 1. Bien, vamos a anotar datos. Y tenemos lo siguiente. El volumen, vamos a decir que es constante. Entonces no nos preocupa
la cantidad porque sabemos que es la misma, que en este caso nos dicen que es 1 litro, la capacidad de la botella. Al inicio, la temperatura en el ambiente, 30 grados Celsius. Luego se calienta a 100 grados, temperatura 2. La presión 1 no la sabemos, es lo que nos están pidiendo. Y la presión 2 nos dice que se elevó, aumentó a 2 atmósferas. Y ahora sí ya están todos los datos, ya no me olvidé de nada. Bien, vamos a pasar la temperatura a Kelvin. Entonces la temperatura 1 va a ser igual a 30 grados más 273 Kelvin. Entonces la temperatura 1 va a ser igual a 303 Kelvin. Temperatura 2. 100 grados más 273 Kelvin. Eso nos da 373. Ya tenemos nuestras temperaturas. Ahora vamos a la fórmula. Nuestra fórmula es presión 1, temperatura 1 igual a presión 2, temperatura 2. Vamos al despeje, lo que vamos a calcular es la presión 1. Presión 1. ¿Sí? Aquí sí le voy a escribir despeje. Presión 1 va a ser igual a lo que está del lado derecho, presión 2 sobre temperatura 2. Y la temperatura 1 que está dividiendo a la presión 1, la vamos a pasar al otro lado de la ecuación multiplicando. Y ya tenemos nuestra ecuación despejada. Y ahora sí vamos a sustituir los valores. Presión 1 igual a presión 2, que son 2 atmósferas, por la temperatura 1, que son 303 Kelvin, sobre la temperatura 2, que son 373 Kelvin. Eliminamos Kelvin con Kelvin y nos queda la presión 1 como 1.0
624 atmósferas. Entonces, revisemos el ejercicio y tenemos que aumentó la temperatura, aumentó de 30 a 100, de 30 a 100, y la presión pasó, la verdad aquí, se aumentó la temperatura, la presión debió aumentar. Entonces vamos a revisar qué pasó en los datos. 2 atmósferas, es correcto. Vamos a ver, déjenme hago la operación de vuelta. Sí, 1.62. Ah, sí, es correcto, es correcto. Ya me fui con la finta. No estamos calculando nosotros presión 2, estamos calculando presión 1. Entonces sí aumentó la presión, porque lo que nos dieron fue la presión 2. Es que aquí está el error, ¿no? Ah, no hay error. Está perfecto, perfecto. Es correcto. La presión que tenía era menor. Se calentó de 30 a 100 grados y aumentó de 1.62 a 2 atmósferas. Está perfecto. Fue que me asusté nada más, pero nada que ver. Está genial ambos ejercicios. Bueno, muy bien. Espero que haya quedado claro, que les haya gustado el video y pues les ofrezco el siguiente, que será de la ley de Boyle-Mariotte en la próxima ocasión. Hasta la próxima.